en las profundidades de los bosques gallegos, donde la niebla envuelve los árboles centenarios y el murmullo del viento parece susurrar secretos olvidados, se esconde un legado ancestral que ha desafiado al tiempo. Las meigas, figuras envueltas en misticismo y temor, han sido durante siglos las protagonistas de relatos que combinan lo sobrenatural con la tradición popular. En Galicia, tierra de mitos y leyendas, estas mujeres de poderes inusitados simbolizan el vínculo entre el mundo tangible y las fuerzas invisibles que gobiernan el destino. El término meiga tiene sus raíces en el latín mágica, lo que refleja su asociación con lo arcano y lo inexplicable. Aunque a menudo se les compara con las brujas de otras culturas, las meigas poseen una identidad única, profundamente arraigada en la tradición gallega. Su existencia se divide en dos categorías principales: las meigas boas y las meigas malas. Las meigas boas eran vistas como guardianas de la sabiduría popular, conocedoras de hierbas y remedios naturales. Ofrecían su ayuda a quienes buscaban alivio para los males físicos o espirituales. Eran veneradas y temidas por igual, ya que su conocimiento también se extendía a rituales capaces de alterar el curso de los acontecimientos. En contraposición, las meigas malas encargaban el lado oscuro de estas prácticas. A ellas se les atribuían desgracias inexplicables, maleficios y la capacidad de invocar fuerzas tenebrosas para doblegar a sus enemigos. La influencia de las meigas se expandía desde las aldeas hasta los ámbitos más remotos de la sociedad gallega. Se decía que eran capaces de controlar el clima, arruinar cosechas o traer mala fortuna con un simple gesto o palabra. Para protegerse de ellas, los habitantes de Galicia recurrían a amuletos, oraciones y rituales protectores. Uno de los objetos más utilizados era la cruz de Caravaca, un símbolo religioso que se creía capaz de neutralizar sus poderes. Sin embargo, no todas las interacciones con las meigas eran de miedo o conflicto. Algunas personas buscaban adictivamente su ayuda para resolver problemas personales, pedir protección o desentrañar misterios. Estos encuentros a menudo implicaban un intercambio, ya sea en forma de bienes materiales o actos simbólicos, para garantizar el éxito de los rituales. Uno de los aspectos más intrigantes de las meigas es cómo su figura trasciende en el tiempo y se adapta a las creencias cambiantes de la sociedad. En una época marcada por la superstición, las meigas representaban una explicación para lo inexplicable. Con la llegada de la modernidad, su papel evolucionó, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cultural y un recordatorio de las raíces profundas de Galicia. Las historias sobre meigas han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el imaginario colectivo con relatos de encuentros escalofriantes y milagros inexplicables. Uno de los más comunes habla del mal de ojo, un influjo negativo que las meigas malas podrían lanzar como una simple mirada. Este mal era combatido con rituales específicos, entre los cuales la queimada ocupa un lugar central. La queimada es mucho más que una bebida tradicional, es un ritual cargado de simbolismo y energía espiritual. Se prepara utilizando orujo, que es el desperdicio de la uva, azúcar, cáscaras de limón y naranjas y granos de café. Sin embargo, su verdadera esencia radica en el acto de encender la mezcla en llamas y recitar el conjuro, un encantamiento poético que busca alejar a los malos espíritus y las energías negativas. El conjuro da queimada es una invocación que mezcla elementos humorísticos y místicos, llamando a la protección de las buenas energías y expulsando lo maligno. Mientras las llamas bailan sobre el líquido, se recitan palabras que evocan la purificación del alma y la protección del hogar. La luz azulada del fuego, junto con el aroma embriagador del aguardiente quemado, crea una atmósfera única que envuelve a los participantes en un ambiente de unidad y renovación. Este ritual no solo tiene impacto espiritual, sino también cultural. La queimada se ha convertido en un símbolo de identidad gallega, una manera de mantener vivas las tradiciones ancestrales y conectar a las nuevas generaciones con su herencia. Aunque en su origen era una práctica exclusiva de las aldeas, hoy en día se celebra en todo el mundo como un homenaje a la rica historia y mitología de Galicia.
La figura de la meiga y el ritual de la queimada son testimonio de una tradición que ha resistido el paso del tiempo. En sus historias se entrelazan el miedo y la fascinación, la superstición y la fe, creando un legado que trasciende generaciones. Galicia, con su tierra de misterio y magia, sigue siendo el refugio de estas creencias, un recordatorio de que lo inexplicable aún tiene un lugar en nuestro mundo moderno. La queimada, como un ritual de purificación y protección, es el lazo que une el pasado con el presente, iluminando con su fuego los rincones más oscuros de nuestra imaginación. En cada llama, en cada palabra recitada, vive la esencia de un pueblo que no ha olvidado cómo escuchar los susurros del viento y los secretos de la noche. Suscríbete.